nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate. Muy buenos días. Un saludo muy especial en la distancia para don Álvaro Albelo Hijo. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León. Doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país y en especial a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, tierra de hombres buenos, trabajadores. En su momento San Pedro de Macorís se convirtió en la principal provincia industrial del país y a ella llegaron grandes inmigraciones en busca de nuevos horizontes y de nuevo trabajo. Y ojalá San Pedro de Macorís vuelva a ser lo que fue a principios del siglo pasado, esa provincia pujante. La danza de los millones. Así es, industrializada, llena de hombres intelectuales, hicieron grandes aportes a nuestra cultura, hicieron grandes aportes a las ciencias médicas, hicieron grandes aportes también al desarrollo del país. Así es que nuestro saludo muy especial a todos los petromacorizanos. Saludar, Felipe, la presencia ya aquí con nosotros hoy del general José Delio Mora Reynoso, que es el director regional sureste, Policía Nacional, con asiento en esta provincia de San Pedro de Macorís. Buenos días, general. Adelante, Felipe. Y con ello saludar y felicitar esta iniciativa innovadora que se constituye en la primera planta recicladora de desechos sólidos. Y ojalá este tipo de iniciativa pueda replicarse en las distintas regiones y provincias del país. Los desechos sólidos tienen un valor, sobre todo cuando se reclasifican, tanto la parte metálica, la parte plástica, como los desechos orgánicos que se constituyen en biomasa y terminan constituyéndose también en energía. Y aquí tenemos también una planta eléctrica que utiliza mucha biomasa, entonces parte de esos desechos sólidos también pueden terminar en esa generadora que utiliza biomasa como fuente de energía eléctrica. Yo quiero decir lo siguiente. En primer lugar, nosotros reclamamos durante toda la semana pasada de una auditoría técnica, si se requiere forenses, y una auditoría financiera a la termoeléctrica Punta Catalina. Saludamos la iniciativa del gobierno y saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo al margen de los aspectos legales y constitucionales. Al margen de los aspectos legales y constitucionales. Pienso que una planta como Punta Catalina, que ha sido tan escrutada desde el mismo inicio de su proyecto, y hay que recordar todo lo que fue ese proceso de licitación de la planta termoeléctrica Punta Catalina, donde aquí hubo de contratarse la empresa Stanley Consulting para que fuera esa empresa la que organizara todo lo que fue el proceso del concurso de la planta termoeléctrica Punta Catalina. Desde ese momento hasta el final de su construcción, esa planta ha sido objeto de un observatorio crítico ciudadano desde todos los sectores, desde el sector generador eléctrico que se opuso desde el principio a la construcción de esa planta, sectores sociales, sectores ambientalistas y sectores políticos de oposición también se opusieron a la construcción de esa planta. Muchos lo hicieron amparado en principios fundamentales medioambientales, bajo el esquema de que ya ese tipo de plantas no eran necesarias y no se estaban construyendo en ninguna parte del mundo, por lo que representa el nivel de contaminación de esa planta. Otros lo hicieron amparados en intereses espurios, en intereses económicos, porque aquí había un sector de generador eléctrico que no le interesaba la puesta en marcha de un proyecto de esa naturaleza, porque ellos se beneficiaban del desorden, porque en la medida en que nosotros teníamos una matriz energética cara, en esa misma medida ellos tenían mayor nivel de beneficio. La entrada de Punta Catalina ha obligado precisamente a ese sector a tener que hacer una reconversión de su matriz eléctrica. Y hemos visto como plantas que funcionaban con full oil, con un combustible altamente costoso y caro, con un costo de generación que sobrepasaba
los 18 y 23 centavos el kilo de dólares, hoy esa matriz energética que se llama Punta Catalina ha obligado a esos generadores a tener que hacer inversiones y tener entonces que reconvertir esas plantas que tenían, unos a gas natural y otros a biomasa. Y hoy nosotros tenemos una matriz eléctrica mucho más sana, tenemos gente invirtiendo en parques eólicos, tenemos empresas invirtiendo en plantas a gas natural y tenemos empresas invirtiendo en biomasa, cuando anteriormente lo que era beneficioso era tener plantas a full oil, un combustible altamente caro. Y para que la gente tenga una idea, cuando por una razón u otra, y yo recuerdo que en una ocasión una planta de acá del este salió como resultado de un fenómeno natural, creo que fue un rayo que disparó el sistema, hubo de entrar una serie de plantas que generaban con full oil. Esa generación tenía un costo de 18 centavos de dólar el kilo. La sola entrada de una de esas plantas disparaba todas las demás plantas a vender como base a 16 centavos de dólares. De manera tal que si esa planta estaba vendiendo a 12 centavos, a 14 centavos de dólares, el hecho de que una sola planta entrara con un costo por encima de los 18 centavos de dólares o de los 16 centavos de dólares, todas las demás plantas del sistema eléctrico, entonces tenían un precio base de venta de la energía eléctrica de 16 centavos de dólares. Punta Catalina se ha convertido en el punto de inflexión y de control del sistema energético de la República Dominicana, y qué bueno que sea así. Por eso yo apoyo todo tipo de auditoría, todo tipo de investigación y todo lo que tenga que hacerse en función de transparentar eso. Y lo digo porque esa planta ha sido objeto de todo tipo de crítica. Y al hacer objeto de todo tipo de crítica hay una duda razonable en la población dominicana, donde nosotros no sabemos si es a ciencia cierta si hubo soborno o no hubo soborno con Punta Catalina. No sabemos si hubo sobrecosto o no hubo sobrecosto con Punta Catalina. No sabemos si los equipos que se instalaron en Punta Catalina, la caldera, los generadores eléctricos, no son los que se establecen en función de las especificaciones que se hicieron alrededor de los contratos. Entonces es bueno que todo ese tipo de cosas salga, porque además de eso, creo que una vez concluida la auditoría de Punta Catalina, se cierra también el ciclo del chantaje. Se cierra el ciclo del chantaje. Y hablo del ciclo del chantaje porque aquí hay sectores que han querido colocar un péndulo sobre el Partido de la Liberación Dominicana, de que de repente el Partido de la Liberación Dominicana no puede hablar de nada porque no puede hablar de Punta Catalina. Y si yo fuera el PLD, no hablara de Punta Catalina. Bueno, pues que salga Pato Gallareta, toda aquella persona que está involucrada en un acto ilícito, que vaya a responder a la justicia. Pero usted no puede pretender tener de rodillas a un partido político sobre la base de un chantaje. En eso yo estoy plenamente claro. Una vez concluido este proceso, a partir de ahí entonces se despeja toda duda razonable. Si la planta se hizo como dicen lo que la hicieron, o si la planta se hizo como dice lo que no la hicieron. Entonces a partir de ahí se despeja todo tipo de duda. Me llama mucho la atención, de que de repente nosotros tenemos un fideicomiso. El fideicomiso se manda al Congreso. De repente el PLD aprueba el fideicomiso de Punta Catalina sin leer el contrato. Hasta ahí está todo bien. Los congresistas del PLD leen, aprueban y levantan la mano sin leer el contrato. Bueno, como se hicieron una serie de críticas desde esta matriz, desde la emisora, que fuimos nosotros los primeros que comenzamos a asumir una posición de crítica frente al contrato de Punta Catalina, se crea una corriente de opinión pública en contra del fideicomiso, del contrato del fideicomiso, como resultado de las cosas que tienen ese contrato que no están transparentados. Entonces de repente reaccionamos y decimos, ok, vamos a hacer entonces una auditoría, cuando debió ser todo lo contrario.
Lo primero que se debió de haber hecho fue una auditoría técnica y financiera para determinar el valor real de esa planta, determinar las condiciones de esa planta, para entonces colocarla en el mercado del fideicomiso, para que cualquier fideicomitente adherente, que es una de las figuras que está contenida en el contrato, entonces pueda decir, sí, yo voy a hacer una inversión, porque esa planta tiene las especificaciones que establece una auditoría. Entonces nosotros estamos como reaccionando. Y las actitudes que se observan del Ejecutivo son reacciones. Pues mire, que se hagan... Yo creo, Felipe, que como son reacciones las que han ocurrido hasta este momento, podría haber otra reacción ahora con el Ministerio Público, quién sabe. Porque si ya hubo una con la Cámara de Cuentas solicitando esa auditoría financiera, bueno, quién sabe si ahora viene también una solicitud de investigación al Ministerio Público de esa planta termoeléctrica y de los que intervinieron en la construcción de ella. Qué bueno que investiguen, ojalá se investigue todo lo que tenga que investigarse. No lo entiendo, porque ¿a qué Ministerio Público? ¿Al Ministerio Público Independiente que tenemos? Bueno. Mira, yo quiero que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Usted está como... No, parece que usted no fue a España, entonces. Usted no escuchó lo que dijo el presidente en esa mesa del gobierno de la mañana. Yo sí estaba ahí. Yo lo que creo que hay que investigar todo lo que se tenga que investigar cuando se trata de manejo de recursos del Estado. De Que se manejo de recursos investigue del Estado. todo. Y sobre Punta Catalina que se investigue a todo el que intervino ahí. Y el que metió la mano que vaya preso. Y creo Sea que quien sea. Y creo que quien tiene que estar más interesado en esas investigaciones es el propio Partido de la Liberación Dominicana. Creo que es quien debe de estar más interesado en las indagatorias. Ya luego veremos lo que va a ocurrir. Yo tengo mi propia lectura que me la voy a reservar y luego, por falta de tiempo... ¿Tiene miedo? No, miedo no. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. No, seguro. Pero yo tengo mi propia lectura de... No, pero yo le consigo un tiempecito para que lo diga. Bueno, pues búsqueme el tiempo y cuando usted tenga el tiempo disponible, entonces yo le prometo que voy a dar mi propia lectura alrededor de esta reacción, que más que buscar transparentar un proceso, lo que se busca es otro tipo de cosas. Desde Don Juan, en el municipio Consuelo, San Pedro.